Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas noches a todos. Un gusto poder saludarles. Y qué gusto también estar de nuevo un martes más. Em, ¿Se recuerdan en dónde nos quedamos? En la diapositiva 16, licenciado, ¿no? Ok, iba 16. Me dicen por favor si pueden visualizar la pantalla. Ok, vamos a continuar en el punto que nos habíamos quedado. Por favor, si pueden visualizar la pantalla, me confirman. Eh, Nos habíamos quedado en algunos de los principios éticos clave que deben guiar la conducta de los contadores. Si no estoy mal, nos habíamos quedado en el primer principio, ¿verdad? Que era la integridad. En la integridad habíamos habíamos leído la definición que nos da la teoría, que era que los contadores debemos ser honestos, íntegros y éticos en todas sus interacciones y decisiones profesionales. Debemos actuar de manera justa y evitar cualquier conflicto de intereses. Entonces, recapitulando un poco y volviendo a retomar desde donde nos quedamos, la importancia de la ética en el profesional radica sobre todo en la confianza y en la credibilidad que debemos de generar en la profesión contable. Entonces, los contadores somos responsables de manejar información financiera sensible y de tomar decisiones que pueden tener un impacto significativo en las empresas y en la sociedad en general, ¿verdad? Dependiendo en el campo en el que nos desenvolvamos. Por ejemplo, en el campo de la iniciativa privada, pues tomamos decisiones, las empresas que las pueden afectar o que las pueden llevar a un crecimiento potencial. O si estamos en el sector público, podemos afectar la gestión de los recursos públicos para que la población pueda tener acceso a ciertos servicios, ¿verdad? De cómo se gestionan y cómo se toman decisiones acerca de los presupuestos y demás, aunque en el sector público implican o tienen que ver o intervienen otros factores. Entonces, en cuanto a la integridad pues es un principio ético, ¿verdad? Que es clave en la contabilidad y significa que debemos, como lo dice su definición, debemos ser honestos, debemos ser íntegros y debemos de ser éticos en todas nuestras decisiones e interacciones profesionales. Entonces, cuando nos habla de evitar cualquier conflicto de intereses, quiere decir que tenemos que ser de alguna manera imparciales y la imparcialidad la vamos a desarrollar más en el otro principio que es la objetividad. La objetividad nos habla de que los contadores debemos de mantener una mentalidad imparcial y evitar influencias personales o externas que pueden comprometer su juicio profesional, que deben basar sus decisiones en hechos y en evidencias. El ejemplo que les ponía en clase, de que si yo voy, por ejemplo, a hacer una auditoría a una empresa y ahí trabaja un familiar o un amigo o una persona con la cual yo tenga un vínculo de cualquier índole cercana, ahí ya se podría dar un indicio de que mi imparcialidad o mi objetividad se puede ver en riesgo de alguna manera. Porque tal vez no porque yo no vaya a cumplir con el objetivo de mi trabajo, sino que también las personas que supervisan mi trabajo al enterarse o al saber que yo voy a supervisar a una persona con la cual yo tengo un vínculo de alguna manera, pues puede crearse una mala idea de lo que de los reportes que nosotros podemos pasar en un futuro, ¿verdad? Entonces, eso puede afectar, independientemente de que yo tenga un vínculo con una persona y yo tenga que supervisarlo de alguna manera o emitir algún informe sobre su rendimiento, la objetividad siempre tiene que ser parte de nosotros. Si está haciendo mal su trabajo, pues obviamente yo tengo que informar y tengo la responsabilidad y la obligación de informar que no está cumpliendo con el trabajo como debería decir o que no está gestionando los recursos asignados de una manera eficiente y efectiva o que no está siendo productivo.
O lo ideal es evitar ese conflicto de interés que se pueda presentar y retirarnos de esa posición y que otra persona que definitivamente no tenga un vínculo personal con la persona a la cual se va a supervisar, pues cumpla con esa tarea, ¿verdad? Y yo, pues, tendría que asignarme o tendrían que asignarme otra tarea. Entonces, básicamente la objetividad también tiene que ver con no formarse algún tipo de prejuicio. Eso más en la auditoría, de dejarse llevar por las cosas que dicen y demás, porque se da en las empresas, ¿verdad? Ustedes que siempre hay personas que hablan de otras y demás. Entonces, como en el mundo de la auditoría, algunas personas incluso hasta llegan a quejarse con el auditor de ciertas situaciones o ciertas conductas, pero como profesionales nosotros no nos debemos de crear un prejuicio solo porque tal persona me dijo que esta persona no estaba cumpliendo con su trabajo o solo porque esta persona llegaba tarde, etcétera, sino que yo tengo que tener evidencia, tengo que comprobar, ¿verdad? Si lo que me están diciendo es verdad o no, y tengo que juntar la evidencia suficiente y adecuada para que el informe que yo voy a presentar tenga un soporte, tenga una justificación y sobre todo que con esa evidencia tenga la veracidad que deba de tener. Entonces, la objetividad también tiene relación con eso directamente. No dejarnos llevar por lo que otras personas, ya sea internas o externas, nos puedan llegar a decir por tratar de influirnos de alguna manera o tratar de influir en nuestra opinión o en nuestras decisiones. Entonces, con eso tiene que ver la mentalidad imparcial. Independientemente de lo que me estén diciendo, o lo que puedan haber rumores y demás, yo tengo que comprobar si eso es verdad o no es verdad y tener la evidencia para poder indicarlo dentro de los informes correspondientes. Entonces, la objetividad es otro principio ético que es fundamental en la contabilidad. Entonces, como lo dice su definición, debemos de mantener nuestra mentalidad imparcial, ¿sí? Y evitar influencias de personas con las que tengamos algún tipo de vínculo o influencias de personas externas o ajenas a nosotros, ¿sí? Entonces, en resumen, la integridad nos va a exigir que los contadores seamos honestos, íntegros y éticos en todas nuestras acciones y decisiones. Y la objetividad va a requerir que mantengamos una mentalidad que no se deje llevar por influencias personales o externas y no basar nuestras decisiones y basar, perdón, nuestras decisiones en hechos y en evidencias, ¿sí? Entonces, estos dos principios son fundamentales para poder garantizar la confianza y la credibilidad de una manera imparcial en la profesión contable. Adicionalmente de estos dos principios tenemos otros dos principios éticos, como lo es la confidencialidad y la competencia profesional. En cuanto a la confidencialidad, nos dice que los contadores tienen la responsabilidad de salvaguardar la información financiera y respetar la privacidad de los clientes y partes interesadas. Deben mantener la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de su profesión, a menos que exista una obligación legal o profesional para divulgarla. Ok, en cuanto a la confidencialidad es uno de los principios éticos más importantes en nuestra profesión. Nosotros tenemos la responsabilidad de proteger, ¿sí?, la información financiera y de respetar esa privacidad que los clientes están confiando en nosotros y de sus accionistas, o como lo dice la definición, las partes interesadas, refiere a los socios, a los accionistas, a la cúpula del gobierno corporativo que maneja la entidad. Entonces nosotros debemos de mantener la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de nuestra profesión, a menos, como lo dice su definición, a menos de que exista una obligación legal o profesional para poder divulgarla. Entonces esto va a implicar que los contadores debamos tomar medidas adecuadas para poder proteger y salvaguardar la información que es de carácter confidencial, que es sensible, evitando su acceso no autorizado o a su divulgación indebida por personas a las cuales no tienen nada que ver con ese tipo de información.
Cuando nos habla de que nosotros debemos de divulgar esa información, a menos de que exista una obligación legal o profesional para poder divulgarla, se refiere a que si la empresa, por ejemplo, está bajo una investigación judicial y por orden de un juez competente, ¿verdad? Me llega la notificación indicando que necesitan cierta documentación de la empresa que es de carácter privado. Obviamente ahí ya tengo yo una obligación legal porque es una solicitud a través de un juez competente, ¿sí? Entonces, y aparte de que la empresa estaría bajo una investigación que si nosotros no divulgamos la información que nos están solicitando únicamente, pues nosotros también podemos tener problemas legales en un futuro por no cumplir con lo establecido en las obligaciones que tenemos los contadores y tenedores de libros. Y cuando habla de una obligación profesional, eso se va a referir a cuando nosotros estemos siendo de alguna manera cuestionados en nuestra ética profesional, ya sea por parte de un órgano colegiado, por ejemplo, como lo es el Colegio de Contadores Públicos y Auditores, que hay un comité de ética que se encarga de supervisar las acciones y el trabajo de los profesionales. Y en ese caso, nosotros sí tendríamos ahí la obligación profesional de divulgar cierta información cuando se esté cuestionando la ética o la integridad de nosotros, ¿verdad? Únicamente en esos casos nosotros tendríamos la obligación sin autorización previa de los propietarios de las empresas para poder brindar esa información por orden de juez competente o que la ley nos obliga a divulgar esa información o que tengamos esa obligación profesional para poder divulgarla. Adicionalmente tenemos este otro principio que es el de competencia profesional. En el código de ética aparece como competencia y diligencia profesional. Entonces nos dice acá que los contadores debemos mantener y desarrollar constantemente nuestros conocimientos y nuestras habilidades para ofrecer servicios de alta calidad. Debemos asegurarnos de estar actualizados con las regulaciones contables y las mejores prácticas profesionales. Cuando nosotros hablamos de competencia y diligencia profesional, cuando nosotros hablamos de competencia y diligencia profesional, la competencia profesional también forma parte de los principios éticos que son esenciales en la contabilidad y no solo en la contabilidad, sino que en las diferentes ramas profesionales en las que nos podamos desempeñar. Entonces, acá hablando específicamente de la contabilidad, pues los contadores debemos de mantener y debemos de estar desarrollándonos constantemente en nuestros conocimientos técnicos y adquiriendo experiencia para poder ofrecer mejores servicios, servicios de calidad y sobre todo asesorar de manera adecuada a nuestros clientes o a nuestros empleadores. Entonces nosotros debemos de asegurarnos de estar siempre actualizados con las leyes y regulaciones contables y administrativas y las mejores prácticas profesionales posibles en nuestro campo. Y sobre todo la competencia profesional va a implicar una búsqueda continua de la excelencia en el desempeño de las responsabilidades contables o en cualquier ámbito para poder brindar a nuestros clientes y a otras personas que busquen nuestros servicios un nivel de servicio confiable y de calidad. Esto, cuando hablamos de competencia, se va a referir al conocimiento técnico y a la experiencia, y cuando hablamos de diligencia profesional, se va a referir a la habilidad que nosotros tengamos para poder resolver problemas, porque cuando un cliente viene a buscarnos con una situación, no busca que nosotros le creemos más problemas o que hagamos más grande el problema, sino que siempre va a buscar una asesoría para poder solucionar o que su organización sea más práctica, sea más eficiente. Entonces, ahí entra
el principio de competencia y diligencia profesional. Por ejemplo, yo no le puedo decir a un cliente que yo le voy a realizar una auditoría o que yo le puedo realizar una auditoría completa si yo realmente nunca he tenido experiencias, ni siquiera auditando un rubro, ni siquiera siendo auxiliar en una auditoría, ¿verdad? Entonces yo no puedo ofrecer lo que yo no sé o lo que yo no puedo hacer o algo en lo cual yo no tenga el conocimiento o no tenga la suficiente experiencia para poder llevar a cabo el trabajo. ¿Sí? Entonces, con eso tiene relación la competencia y la diligencia profesional. Cuando alguien nos busca, acá se aplican todos los principios. Debemos ser íntegros y honestos en decir, ok, este trabajo que usted me está pidiendo realmente yo no tengo la expertise necesaria para poder desempeñarlo. Por lo tanto, lamentablemente no voy a poder ayudarle en realizar X trabajo, ¿verdad? O al contrario, yo tengo la experiencia, tengo la expertise, ya he llevado algunos casos y hemos tenido éxito y hemos ofrecido un servicio de calidad, por lo tanto yo puedo ofrecer y garantizar que le vamos a brindar un servicio de excelencia y de calidad. ¿Me explico? Entonces, a esto se refiere el principio de competencia y de diligencia profesional. A que nosotros podamos ir adquiriendo poco a poco la experiencia que necesitamos para ir brindando cada uno de los servicios que queremos brindar y sobre todo nos va a servir para brindar un servicio de calidad y para poder crear un ambiente de confianza entre el cliente y nosotros, ¿verdad? Sí, porque si el cliente confía, básicamente ahí estaría nuestra labor hecha, adicionalmente de brindarle la asesoría adecuada. ¿Vamos entendiendo hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Dudas? ¿Comentarios? No, ninguno. Ok, todo claro hasta el momento. Bien, entonces, en conclusión con los principios éticos en cuanto a la confidencialidad y a la competencia profesional, la confidencialidad nos va a exigir que nosotros protejamos la información financiera de nuestros clientes, ¿sí? Y que debamos o que debemos de mantener esa confidencialidad con la información que nosotros obtengamos en el ejercicio de nuestra profesión, a menos de que exista una obligación legal o profesional, ¿sí? Entonces, la competencia y diligencia profesional va a requerir que los contadores mantengamos y desarrollamos nuestros conocimientos y nuestras habilidades para ofrecer servicios de alta calidad, estando actualizados con las regulaciones contables y las mejores prácticas profesionales, ¿sí? Entonces, esos principios éticos son sumamente fundamentales y esenciales para poder garantizar confianza, la privacidad y la calidad en el campo de la contabilidad. ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? Oli. Sí, no hay dudas. Vamos a entrar también que ya hemos visto varias definiciones de lo que es contabilidad, definiciones de ciertos autores, definiciones de instituciones. Hemos visto los fines principales para los cuales la contabilidad sirve y hemos visto también principios éticos profesionales que se manejan dentro del ámbito contable. Pero adicionalmente de los principios éticos, los fines o los objetivos y las definiciones de la contabilidad también se rige por un conjunto de normativas, ¿sí? De leyes, reglamentos, disposiciones legales, en normativa nacional e internacional, etcétera. Una de las más importantes a nivel nacional es la Ley de Actualización Tributaria, que es el decreto 10-2012. Ese decreto, pues ustedes lo analizaron en su investigación. ¿Cómo les fue con el decreto 10-2012 en su investigación? Pues yo me aturdí de tanta información porque lo leí antes de que nos dijera que solo los artículos. Sí, es que es bastante extensa y no solo se comprende el decreto 10-2012, aparte del decreto, que es la ley como tal, tiene su propio reglamento, ¿verdad? Que es otro libro en el cual ayuda a complementar ciertos procedimientos que dicta el decreto 10-2012. ¿Alguien más quisiera dar su opinión de cómo le fue con este decreto en su investigación?
¿no? No, solo que es un tema bastante extenso, pero tiene leyes muy claras. Ok, perfecto. Bien, la ley de actualización tributaria es la ley que rige uno de los impuestos principales en el país, que es el impuesto sobre la renta. Antes de 2015, esta ley se llamaba Ley del Impuesto sobre la Renta. En el periodo del presidente Otto Pérez Molina, si no estoy mal, en el año 2015, se dio una reforma tributaria, la cual cambió varios artículos referentes a los regímenes, a las tasas impositivas, algunas cuestiones derivadas con los gastos deducibles que podían presentar algunas empresas y algunas cuestiones muy específicas. Antes en Guatemala, antes de esa reforma tributaria en Guatemala existían 4 regímenes para poder tributar el impuesto sobre la renta. 4 regímenes en el que las empresas se podían inscribir dependiendo de cuál les convenía más, ¿verdad? Derivado de sus actividades económicas y comerciales que desarrollaban. Después de la reforma tributaria, esos 2 regímenes se convirtieron en 2 y únicamente existen esos 2, aparte del de pequeño contribuyente y algunos otros regímenes especiales, pero de los principales es el régimen de ingresos sobre actividades lucrativas y el régimen de ingresos sobre actividades lucrativas opcional simplificado. Esos son los 2 regímenes que actualmente existen, que son los 2 regímenes generales del impuesto sobre la renta. Aparte podríamos hablar del impuesto del pequeño contribuyente o del pequeño contribuyente agropecuario o del pequeño contribuyente electrónico, etcétera. Entonces son eh, diferentes regímenes en los cuales las personas que se dedican a algún tipo de actividad comercial o de prestación de servicios pueden hacer efectivo el pago de sus impuestos. Pero específicamente el ISR es uno de los principales impuestos a la par del IVA, del impuesto de circulación y algunos otros impuestos que generan bastante recaudación en el ámbito nacional. Y nos dice acá que el decreto 10/2012, conocido como la Ley de Actualización Tributaria, es una legislación clave en el sistema tributario guatemalteco y este decreto tiene como objetivo principal establecer y regular las disposiciones generales relacionadas con el pago de impuestos en Guatemala. En el libro 1 de la Ley de Actualización Tributaria abarca disposiciones generales del sistema tributario guatemalteco y este libro establece los principios fundamentales, procedimientos y obligaciones tributarias que tienen o que los contribuyentes deben de cumplir. Cuando hablamos de contribuyentes se va a referir a toda persona que paga sus impuestos o que está legalmente constituida y paga sus impuestos. Hay personas que pagan impuestos de manera directa y hay personas que pagan el impuesto de manera indirecta. Por ejemplo, si ustedes no tienen una empresa, no están legalmente constituidos en la superintendencia o registrados en el registro mercantil como empresa o como comerciantes, entonces ustedes pagan o pagamos el impuesto de manera indirecta. ¿Por qué? Porque lo pagamos a través de las cosas que compramos en el supermercado, en una tienda, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esas personas a sus proveedores le cobran el impuesto del valor agregado y cuando nosotros compramos ese producto también estamos pagando ese impuesto. Y el que lo paga va a ser el proveedor, ¿verdad? Entonces ahí nosotros estamos pagando el impuesto de manera indirecta. Ahora, lo pagamos de manera directa cuando nosotros somos la empresa, tenemos nuestros ingresos y sobre nuestros ingresos pagamos nuestro propio impuesto. Entonces, esas 2 maneras se pueden distinguir a un contribuyente, uno directo y otro indirecto. Acá, cuando hablamos de contribuyentes, nos vamos a referir a las empresas que hacen el pago de manera directa. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la ley de actualización tributaria, es de vital importancia poder cumplir con las obligaciones tributarias que se establecen en esta ley. Los contribuyentes están obligados a presentar sus declaraciones de impuestos que correspondan en los plazos que la ley establece para poder mantener registros contables adecuados y de alguna manera poder llevar a cabo retenciones de impuestos cuando corresponda y pagar los impuestos que se vayan generando de manera oportuna. La ley de actualización
tributaria nos establece el impuesto, uno de los impuestos principales en Guatemala, que es el impuesto sobre la renta. En algunos casos muy breves nos habla del impuesto al valor agregado, pero el IVA tiene su propia ley, su propio decreto, pero es importante que nosotros la podamos conocer y la podamos analizar, porque en función a eso se mueve el país, ¿verdad? A través del pago del impuesto sobre la renta y otros impuestos también. Entonces, acá es importante destacar que el incumplimiento de las obligaciones tributarias que esta ley establece puede conllevar sanciones, penalidades, que incluyen multas, recargos, intereses e incluso podría llegar hasta el punto de que el ente regulador pueda tomar acciones legales, ¿verdad? En contra del contribuyente por no cumplir con sus obligaciones tributarias. Entonces, cumplir con esas obligaciones tributarias es esencial para poder mantener la legalidad y para evitar problemas legales y financieros para nuestra empresa. Entonces, los contribuyentes debemos estar familiarizados con esta ley, buscar o tener o dar una asesoría contable adecuada, una asesoría fiscal adecuada para que las empresas puedan cumplir con los requisitos y con los plazos establecidos para el pago de impuestos, porque cabe resaltar que la evasión de impuestos está penalizado por la ley, ¿verdad? Entonces, en conclusión, el decreto 10/2012, que es la ley de actualización tributaria, pues básicamente, como lo dice la presentación, nos establece sus disposiciones generales de cómo funciona el sistema tributario guatemalteco. Y en su libro 1, esas disposiciones generales nos establecen las obligaciones tributarias de los clientes y entre otras, ¿verdad? Entonces, cumplir con esas obligaciones va a ser esencial para poder mantener la legalidad, como les decía, y evitar problemas legales en un tributaria. ¿Alguna duda con el decreto 10/2012? Ya más adelante vamos a ir desarrollando puntos específicos ya en la parte práctica de el pago del impuesto sobre la renta. Acá únicamente estamos viendo generalidades teóricas, ¿sí?, del decreto, y ya en la parte práctica vamos a ir viendo cómo se determina el pago del impuesto. ¿Dudas, jóvenes? ¿Estamos claros hasta el momento? Sí, Entonces continuamos. Luego tenemos el decreto 2450, que también era parte de su investigación, no estoy mal. Y el decreto 2450 nos habla de normas que deben observar los contadores y los tenedores de libros. Acá nos habla que el decreto 2450 es una normativa en Guatemala que establece las normas que deben observar los contadores y tenedores de libros en el país. Este decreto tiene como objetivo regular las prácticas contables y garantizar la integridad y la confiabilidad de la información financiera. Luego nos habla de que nos establecen normas de presentación de estados financieros y los contadores y tenedores de libros deben seguir principios contables aceptados y presentar los estados financieros de manera clara, comprensible y coherente. Esto incluye la elaboración de estados de resultados, balances generales y algunos otros informes financieros requeridos por los entes reguladores. Los contadores también tienen responsabilidades profesionales establecidas en este decreto y deben de ejercer su profesión con competencia, que son los principios éticos que vimos anteriormente, competencia, diligencia y honestidad. Deben de mantener la confidencialidad de la información financiera y actuar en el mejor interés de sus clientes y del público en general. Además, deben de cumplir con las normas éticas y profesionales establecidas por los organismos reguladores, tanto nacionales como internacionales. Entonces, con este decreto, acá es importante destacar su cumplimiento porque es fundamental para poder garantizar la confiabilidad de la información financiera y poder promover de alguna manera prácticas contables que sean sólidas en Guatemala. Entonces,
Los contadores y los tenedores de libros debemos de mantenernos siempre actualizados con las normas contables que son muy cambiantes o que son dinámicas en el ámbito guatemalteco y poder estar al tanto de cualquier cambio o actualización en esas regulaciones. Cuando hablamos de tenedores de libros, es lo mismo que los contadores, solamente que, por ejemplo, si ustedes fungen la función de contador general en una empresa, y ustedes tienen a su cargo el resguardo de los archivos y la información financiera de la entidad, entonces ustedes automáticamente se convierten en contadores y tenedores de libros. ¿Por qué? Porque ustedes tienen los registros físicos o ya sea en un sistema computarizado y ustedes tienen el acceso a. ¿Me explico? Eso nos convierte en tenedores de libros. O cuando nos convertimos en contadores de una persona o de una empresa, automáticamente nos convertimos en sus tenedores de libros. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos los registros, los vamos actualizando constantemente, hacemos la reportería, generamos los estados financieros, hacemos las presentaciones de los impuestos. Entonces, esa información nosotros la archivamos, perdón, y por eso es que también nos llamamos tenedores de libros. Se refiere a los libros contables que lleva el contador. ¿Sí? Entonces, a cumplir con este decreto nos ayuda a mantener la calidad y también la coherencia en los registros contables y en los estados financieros. Porque de esa manera podemos promover nosotros la transparencia, la confiabilidad y la comparabilidad de la información financiera. Y eso es bastante esencial para la toma de decisiones de una manera informada por parte de los usuarios de esa información, como serían los propietarios de las entidades o de las empresas. Entonces, en conclusión, el decreto 2450 nos establece normas que debemos de observar los contadores y los tenedores de libros en Guatemala, y este decreto regula la llevanza de los registros contables, la presentación de estados financieros y las responsabilidades profesionales de los contadores, ¿sí? Entonces, cumplir con este decreto es fundamental y es esencial para poder garantizar la integridad y la confiabilidad de la información financiera y promover prácticas contables sólidas en nuestro país. ¿Alguna duda con este decreto? En términos generales, ¿comprendimos de lo que trata este decreto 2450? Sí, Ok. Ya, como les decía anteriormente, hemos visto varias definiciones de contabilidad, vimos algunas normativas principales y esenciales, algunas definiciones que nos brindaba normativa internacional y normativa nacional y entidades nacionales e internacionales. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio que me gustaría en el cual todos participaran o los que quieran participar para poder ver sus impresiones acerca de qué entienden ustedes con sus propias palabras de qué es contabilidad y para qué sirve la contabilidad. Entonces, les dejo este espacio para que podamos intercambiar opiniones o intercambiar ideas y así poder escucharlos acerca de qué entienden, por qué es contabilidad y para qué les sirve. ¿Algún voluntario? que la contabilidad no sirve para Sí, llevar un registro. ¿Qué? es como para Sí, poder tener, Perdón, pero no sé si Alejandra ya había terminado. le doy el tiempo a Alejandra. Ahora que habla Alejandra. Yo creo que ya había terminado. A ver, Marco. Ahora está, No sé si soy yo ustedes, pero no le escucho, Marco. Relix, o buenas noches, no sé, poder Buenas. mantener una esta. Yo creo que es el internet, se corta, ¿no? Sí, se entrecorta un poco. Pero igual continúe, tal vez podemos lograr escuchar algo. No creo que sí se entrecorta demasiado, fíjese, porque no le escucho. Bueno, o no sé si soy solo yo el que no escucha. No sé si los demás escuchan a Marco.
No, Lick, no se escucha. No, no, ¿No? licenciado. Ah, ahorita. O si nos puede escribir su opinión en el chat, Marco. Ahorita sí lo Lick, no sé escucho si me bien. escucha ahí. Ahorita sí. Ah, es que la señal igual me saca ¿cómo se llama? Del, La conferencia. de la señal, o sea, no me deja así de la conferencia, todo me saca, pero ahorita que me escuchan, sí, la contabilidad creo que es muy importante, ¿va? Nos ayuda a cómo podernos mantener eh, estables, ¿por qué no decirlo económicamente, ya sea individual o hablando en el tema empresarial, ¿va? Porque eso nos ayuda mucho a poder tener visualización de todos los gastos, por muy pequeños o muy grandes que sean, a poder controlarlos y ver de qué manera todos nuestros activos están funcionando, ¿verdad? Ya sea en nuestra vida diaria o como vuelvo a repetir, el tema empresarial, ¿verdad? Correcto, muchísimas gracias, Marco. Y sí, tiene mucha razón. No solo sirve para la vida empresarial, sino que para nuestra vida personal, para poder ayudarnos a crecer y a gestionar nuestros recursos de manera eficiente, ¿verdad? Ustedes, que es bastante importante también nuestro crecimiento personal. Y la contabilidad nos sirve también para eso, no estrictamente para, para efectos de pagar impuestos o para llevar de manera organizada los registros de una empresa. ¿Alguien más que quisiera compartir su opinión? Yo para mí la contabilidad, bueno, es principalmente una ciencia de la economía, ya que es una parte muy fundamental, ¿verdad? Como decía nuestro compañero acá, para nosotros poder llevar nuestros ingresos, nuestros egresos, para poder llevar un mejor control con nuestro dinero. ¿Alguien más? Yalik, buenas tardes, noches. Pues yo Adelante. pienso que la contabilidad siempre va a ser parte fundamental en el mundo de los negocios y que nos va a proporcionar una visión clara y objetiva de la situación financiera de una empresa. Ok, perfecto. ¿Uno más? Que nos ayuda, licenciado, a llevar nuestros registros de una forma muy clara y concisa. Y por qué no decirlo, dentro de las empresas que sean auditadas una forma correcta o demostrada ante otras entidades. Ok, muchísimas gracias. Y sí, la contabilidad, si ustedes se fijan en las opiniones de todos, la mayoría coincide en una palabra muy específica que es llevar un control. Ayuda específicamente a eso, a controlar las actividades y las transacciones económicas de una empresa o de manera personal, ¿verdad? De cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de contabilidad, podemos decir que la contabilidad es una disciplina que, como lo vimos en la definición que habíamos dicho que íbamos a tomar para efectos del curso, que se encarga de registrar, de clasificar, de medir, de interpretar y de comunicar la información financiera, ya sea de una entidad o personal. Entonces, a través de ese proceso, nosotros vamos a capturar, ¿sí?, o registrar las transacciones económicas o llevar una bitácora de esas transacciones económicas y de generar información financiera que va a reflejar la situación económica o la situación en la que se encuentra una entidad de manera financiera y de manera patrimonial. Entonces, la contabilidad es sumamente esencial para la gestión de las organizaciones porque nos proporciona información que es clave para la toma. Entonces, eh, nos ayuda a tomar decisiones internas como empresa, nos ayuda a tomar decisiones externas, cómo nos vamos a proyectar hacia un mercado. Hay un comentario que me gustó bastante o que me llamó la atención de uno de los compañeros de fin de semana también del curso de contabilidad 1 que indicaba que la contabilidad nos ayudaba a visualizar la evolución, el crecimiento de nuestra organización desde que inició
hasta donde está en la actualidad y tiene mucha razón. Porque desde el momento que nosotros constituimos una empresa o de que se constituye una empresa, debe de ser ordenada, se tiene que llevar un control de los libros contables, de todos los gastos que se van haciendo para el funcionamiento y para iniciar operaciones, etcétera, ¿verdad? Al igual que desde que inició a la actualidad se puede visualizar o se puede ver una retrospectiva de cómo hemos ido avanzando o cómo una entidad ha ido avanzando a lo largo del tiempo, porque la contabilidad, al tener registros, ¿sí? Podemos ver datos históricos de cómo se ha ido moviendo las fluctuaciones del dinero dentro de la empresa, de cómo hemos creciendo, de si empezamos en un localito pequeño, ahora estamos ya en una oficina grande, un edificio, etcétera. ¿Me explico? Entonces, la contabilidad también nos facilita el cumplimiento de obligaciones fiscales y legales, ¿eh? Porque nos proporciona datos precisos, nos proporciona datos que son confiables para poder presentar los informes financieros y de esa manera poder determinar los impuestos que se deben de pagar y cumplir con esas obligaciones tributarias. Y la contabilidad nos sirve para proporcionar información financiera precisa y confiable, ¿sí? Para la toma de decisiones empresariales estratégicas, para evaluar el desempeño financiero, para cumplir con obligaciones tributarias y para rendir cuentas a las personas interesadas, ya sea propietarios, accionistas, socios, etc. Entonces, la contabilidad es una herramienta fundamental para gestionar de manera efectiva y eficiente o para tener un buen funcionamiento de una empresa. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Dudas? ¿Comentarios? Licenciado, ¿Sí? fíjese que hay varias definiciones de varios autores, ¿verdad? Y hay algunos que lo señalan como una técnica, es válido. También lo señalan como que es una ciencia. Aparte del concepto que usted nos dio, que es una disciplina, ¿va? Correcto. Como les decía, a mí me gusta más la definición que tiene el ICPA, que la define como un arte, ¿sí? Porque sí es una ciencia, es un proceso, es una técnica, eh, porque tenemos que ser organizados, tenemos que ser estructurados, tenemos que llevar un control. eh, entonces, abarca muchas cuestiones, ¿verdad? Para mí, la contabilidad es una de las ciencias más completas que existe, ¿verdad? Porque el mundo económico lo demanda de esa manera, ¿verdad? La contabilidad tiene que ser precisa, tiene que ser detallada, tiene que ser clara, tiene que ser contundente para que nosotros podamos tener confianza en los datos que vamos generando y de esa manera, en esos datos nosotros poder tomar decisiones acertadas para el crecimiento de nuestras acciones. ¿Alguna duda? ¿Estamos claros hasta el momento? Silic, Silic. Ok. Entonces, como estábamos viendo el impuesto sobre la renta, vamos a entrar directamente a introducirnos más dentro del decreto 10/2012. Entonces, déjenme ver acá. ¿Ya pueden ver el Excel? Sí, Lick, ya. Ok, Silic y se mira. ok. Bien. Entonces vamos a adentrarnos específicamente en la ley o en el impuesto sobre la renta. Cuando nosotros hablamos del impuesto sobre la renta,
acá hay una definición bastante concreta que nos dice que es un impuesto directo que grava o que afecta toda renta obtenida dentro del territorio nacional. Cuando hablamos de gravar, significa de estar afecto, de afectar, ¿sí? Y cuando hablamos de renta, nos vamos a referir a los ingresos. Entonces, lo que nos está diciendo aquí que es un impuesto directo que afecta todo ingreso obtenido o generado dentro del territorio nacional. En nuestro caso sería dentro del territorio guatemalteco. Entonces, la ley de actualización tributaria, que es el decreto 10/2012, regula el impuesto sobre la renta en Guatemala y lo regula en un periodo fiscal. Cuando hablamos de periodo fiscal, vamos a indicar que el periodo fiscal lo vamos a entender como periodo fiscal, un periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, en ese lapso de tiempo, todo ingreso o toda renta obtenida por mi actividad económica en la que yo me estoy desempeñando como empresario, como comerciante, va a estar afecta al pago de impuestos, ¿sí? IVA, impuestos de renta, impuestos de solidaridad, entre otros impuestos a los que puede estar afecto el ingreso que yo obtengo dentro de un periodo fiscal. Luego, cuando hablamos de contribuyente, habíamos dicho que contribuyente es todo aquel que paga impuestos, ya sea de manera directa o de manera indirecta. También les había mencionado que el impuesto sobre la renta o la ley de actualización tributaria tiene su reglamento, y el reglamento es el decreto 26-92, que el reglamento nos ayuda a entender de mejor manera algunas cuestiones técnicas de cálculo o de determinación del impuesto sobre la renta, ¿sí? Adicionalmente del reglamento, existen algunas otras regulaciones como las resoluciones y las circulares emitidas por la Superintendencia de Administración Tributaria, los criterios también emitidos por la SAT, que nos ayudan a interpretar y a aclarar ciertos aspectos relacionados con el pago del ISR. Adicionalmente, cuando nosotros veamos esta abreviatura en cualquiera de los documentos que vayamos a ver, cuando diga LAT, se va a referir a la ley de actualización tributaria. Por ejemplo, si yo veo en un apartado que dice, por ejemplo, artículo 10 LAT, entonces vamos a entender que se refiere al artículo 10 de la ley de actualización tributaria. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Este es el ejemplo, ¿verdad? Ustedes. Ok. Entonces, cuando entendemos qué es en concreto el impuesto sobre la renta, que nos dice que es un impuesto directo que afecta los ingresos obtenidos en un periodo fiscal dentro del territorio nacional, esta ley tiene mucha terminología, pero dentro de esa terminología hay términos más importantes que son aplicables en la ley del impuesto sobre la renta, que son los que vamos a ir viendo por uno. Pero antes de ir desarrollando cada uno de los términos, vamos a ver este diagrama que nos va a ayudar a entender cómo funciona o cómo se determina el impuesto sobre la renta en Guatemala, ¿sí? Entonces, primeramente nos habla, o la definición de ISR que habíamos visto, nos dice que el ISR es el impuesto directo que afecta a los ingresos obtenidos en un periodo fiscal, ¿sí? Acá les puse que es el ingreso obtenido durante el año, ¿sí? O periodo fiscal. El periodo fiscal se comprendía del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Y cuando hablamos de ingresos obtenidos durante el año, se va a referir a los ingresos del giro del negocio. Cuando hablamos del giro del negocio, significa la actividad económica principal a la que se dedica la empresa. Por ejemplo, yo tengo una librería. Entonces mi actividad económica principal o mi giro del negocio es vender artículos y productos que vende una librería, cartulinas, lapiceros, etcétera. ¿Sí? Entonces, si una librería vende un carro,
esa no es una actividad económica principal, porque ¿a qué se dedica una librería? A vender artículos de librería, ¿sí? La venta de un vehículo que pertenece a la librería ya entra dentro de otra categoría de renta, ¿sí? Entonces, los impuestos que van a ser afectos de manera directa al impuesto sobre la renta van a ser los ingresos del giro del negocio o de la actividad económica principal. ¿Van conmigo acá? ¿Entendimos cuáles son los ingresos del giro del negocio? ¿Sí? No mucho, Lick. Lo que pasa es de que como se estaba de cortar ahí por el tema de la señal del internet, al menos con mi persona, ¿no? Ok. Pero sí, más o menos ya le entendí el concepto ahí con respecto a esto. Ok. De igual manera, les queda la grabación. Espero que la grabación no esté entrecortada. Pero si tienen alguna duda, por favor me indican y lo vuelvo a repetir. No hay ningún problema. ¿Estamos claros con cuando hablamos ingresos del giro del negocio o de la actividad económica principal? De todas maneras, les pongo otro ejemplo, ¿sí? O otra definición. Cuando hablamos de los ingresos del giro del negocio, nos vamos a referir a los ingresos generados por la actividad principal o central de una empresa, que son los ingresos que provienen de la venta de bienes o de servicios, están directamente relacionados con la actividad principal de la empresa. Por ejemplo, si tengo un restaurante, ¿sí? Entonces, mis ingresos del giro del negocio van a ser todos aquellos que van a provenir de la venta de alimentos y de bebidas, ¿sí? Lo que vende un restaurante a sus clientes, ¿me explico? O si es una tienda de ropa, entonces mis ingresos del giro del negocio o mi actividad económica principal vendrían a ser los ingresos que yo obtengo por la venta de prendas de vestir, ¿sí? O en el caso de que yo tenga una empresa de consultoría, ¿sí? Entonces los ingresos del giro del negocio o mi actividad económica principal van a ser todos aquellos honorarios que yo voy a cobrar por brindar mis servicios profesionales, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, Lick. Ok. Entonces acá es importante que nosotros podamos diferenciar los ingresos del giro de negocio de otros ingresos de una empresa o que una empresa puede recibir, como por ejemplo, si yo tengo una cuenta bancaria que es de mi empresa, pero esa cuenta bancaria gana intereses y yo soy una tienda de ropa, ese ingreso del interés no es del giro del negocio, porque eso se generó porque yo tenía el dinero guardado en el banco, no se generó por la venta de prendas de vestir, ¿verdad? Si yo soy un almacén de ropa. ¿Me explico? Entonces, o por ejemplo, la venta de activos. Yo soy un almacén de venta de ropas y yo vendo un vehículo. Eso no es un ingreso del giro del negocio, es otro tipo de ingreso que entra dentro de otra categoría de renta y paga otro tipo de impuesto. Paga ISR, pero de otra categoría. ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas? No, Lick, ahí entendido con eso, gracias. Ok, perfecto. Si van teniendo dudas, por favor, no tengan pena en interrumpirme en cualquier momento para poder aclararles la duda que tengan, porque me interesa bastante que puedan entender el esquema de cómo funciona el impuesto sobre la renta. Ok, luego de que entendimos que el impuesto va a afectar a los ingresos obtenidos durante un periodo fiscal, ¿sí? Que sean del giro del negocio, la ley de actualización tributaria nos permite a esos ingresos restarle deducciones permitidas. Dentro de la ley de actualización tributaria, las deducciones permitidas vienen a ser los gastos deducibles, ¿sí? Y si no estoy mal, en el artículo que nos habla primeramente de los gastos deducibles es el artículo 21,
de la ley de actualización tributaria. Si estoy mal en el artículo, por favor me corrigen. Entonces, los gastos deducibles. ¿Sí? Que para los que hicieron el análisis de su ley, ¿qué dice la ley acerca de los gastos deducibles o qué son los gastos deducibles o qué comprendieron ustedes de qué son los gastos deducibles? El artículo LEC dice que se consideran costos y gastos deducibles siempre que sean útiles, necesarios, pertinentes o indispensables para producir o conservar la fuente productora de renta grabada a los siguientes. Y tiene Varios. Y da un listado, ¿verdad? Ok, entonces nos decía que los gastos deducibles son útiles, que más son necesarios, son Podrían ser materias primas, Lick. pueden ser materias primas si nosotros somos una fábrica. Pertinentes o indispensables. Indispensables. ¿Qué podría Para entrar producir, solo en nuestras materias primas, luz, gastos de agua? Todo eso serían gastos deducibles ya. correcto, para producir la renta, o en este caso lo vamos a poner acá entre paréntesis el ingreso, ¿sí? Afecto al pago de impuestos. Y como bien lo decía, son todos aquellos que nos ayudan a producir o a generar el servicio que nosotros estamos ofreciendo, vendiendo al público. Y por ejemplo, si somos una fábrica, si somos, por ejemplo, una mueblería, mi materia prima es la madera. Entonces, la compra de materia prima yo la puedo restar de mis ingresos para pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque como es del giro del negocio, de mi actividad económica principal, ese gasto, ¿verdad? Que me ayudó a generar ese ingreso, ese producto que me generó ese ingreso de la actividad económica principal. Entonces la ley me permite poder deducirlo o restarlo de mi ingreso para poder rebajar el pago final del impuesto. A eso se le llaman beneficios fiscales, ¿sí? Beneficios fiscales son todas aquellas cuestiones que la ley me permite deducir de mis ingresos para rebajar el pago de mis impuestos. ¿Estamos claros con lo que son los gastos deducibles? ¿A alguien no le queda claro aún lo que son gastos deducibles? Estamos claros, Lick. ¿Sí? Ok. Entonces, técnicamente vamos a decir que los gastos deducibles, van a ser todos aquellos gastos que una persona o que una empresa puede restar de sus ingresos totales obtenidos en un periodo fiscal al calcular el impuesto sobre la renta o cualquier otro impuesto que vaya agravado o que afecte a los ingresos, ¿sí? Entonces estos gastos van a ser reconocidos y van a ser permitidos por la ley de actualización tributaria, y eso significa que se pueden utilizar para reducir la cantidad de impuesto que vamos a pagar, ¿sí? Otros ejemplos que podemos dar de gastos deducibles: nuestros gastos de operación, como el pago de los servicios públicos, el alquiler de nuestras oficinas, los suministros para la limpieza y para hacer funcionar la oficina, como hojas de papel, toner para las impresoras, etcétera. Los salarios y las prestaciones de nuestros colaboradores, los costos de las mercancías o de los materiales que utilizamos en la producción de nuestros bienes o de nuestros servicios,
los gastos de viaje o gastos de representación relacionados con la actividad principal de la empresa o gastos de publicidad que se utilizan para la promoción o para promover el negocio, ¿sí? Entonces, todo eso lo podemos deducir de nuestros ingresos para reducir el pago del impuesto sobre la renta. Acá hay que tener claro un punto, porque es importante tener en cuenta que los gastos deducibles deben de cumplir con ciertas condiciones y regulaciones que establece la ley de actualización tributaria, ¿verdad? Entonces siempre es recomendable que las empresas tengan especial cuidado cuando vayan a ingresar sus gastos, cuando vayan a clasificar sus gastos, porque hay unos gastos que la ley no permite que entren como gastos deducibles, ¿sí? Entonces, ¿estamos claros con los gastos deducibles o las deducciones permitidas? ¿Dudas? Solo con lo último que dijo, Lick, no mucho igual. Lo que pasa es de que se oye muy entrecortado, pero es por tema de la señal. Ok, de igual manera voy a tratar de tenerles subida hoy la Solo que clase. con la presentación que tiene ahí termino de guiarme, no hay problema. Ok, y de igual manera voy a tratar de tenerles subida hoy la clase, ¿no? Tal vez a más tardar mañana por la noche, para que ustedes puedan ver de nuevo la grabación y no perderse toda la explicación. Y no sé si ustedes fueron los que preguntaron en clase, ya les había subido la grabación de la primera clase, o ya se las había trasladado. No, Lick, todavía no. No. Entonces, creo que en la plataforma todavía no está subida, pero en el canal de YouTube sí. Por favor, antes de terminar la clase, me recuerdan de que les trasladen el enlace para que ustedes puedan acceder a la grabación, por favor, para que así ustedes tengan todo el material necesario. Las únicas clases que no vamos a tener grabadas por obvias razones van a ser las clases que tenemos presenciales, ¿verdad? Ahí sí voy a solicitar de su colaboración para que lo que veamos en clase ustedes tengan sus anotaciones, ¿verdad? Para que no pierdan. Bien. Entonces, luego de que a nuestros ingresos, y retomando el tema, luego de que a nuestros ingresos la ley nos permite restarle ciertas deducciones, a ese resultado le llamamos renta neta o renta imponible. Entonces, la renta imponible, en pocas palabras, va a ser el valor al cual se le aplica la tasa de impuesto que le corresponde. ¿Por qué que le corresponda? Porque acaba de depender del régimen tributario en el que se encuentre inscrito legalmente la empresa, ¿sí? Entonces, la renta neta o la renta imponible es el valor o es el resultado que me da la resta de las deducciones permitidas o de los gastos deducibles a mis ingresos. Entonces yo le resto a mis ingresos los gastos deducibles, me da como resultado la renta neta o la renta imponible. Entonces, en pocas palabras, la renta imponible la podemos definir como que es la cantidad, o de manera técnica como que es la cantidad de ingresos de una persona o una empresa que ya está sujeta a impuestos después de aplicar las deducciones y las exenciones permitidas por la ley de actualización tributaria, ¿sí? Entonces, acá se los más simple, considero que no se los podría poner porque tal cual es el valor al cual se le va a aplicar la tasa o el porcentaje del impuesto que le corresponde. Luego tenemos que acá que a la renta neta se le aplica la tasa o el porcentaje de impuesto que corresponda. Y acá técnicamente
es el porcentaje que la ley establece que se debe aplicar. Obviamente la tasa depende del régimen tributario en el que se encuentre la... Entonces, si ya tengo mis ingresos obtenidos durante el año y luego le resto mis deducciones permitidas, me da como resultado mi renta neta o mi renta imponible. A mi renta imponible yo le aplico el porcentaje de impuestos sobre la renta dependiendo del régimen tributario en el que se encuentra la entidad. Y al aplicarle el impuesto sobre la renta me va a dar como resultado el impuesto a pagar. Entonces aquí ya no lo podemos describir de otra manera porque tal cual, al aplicarle el porcentaje a la renta imponible, ya tengo como resultado el valor de impuesto que yo debo de reportar y debo de pagar. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas con el diagrama, jóvenes, o con las definiciones o con los conceptos? ¿Estamos claros? Entonces, así se definiría de cómo funciona en rasgos muy generales el impuesto sobre la renta. A mis ingresos obtenidos yo le puedo restar deducciones que la ley me permite, ¿sí? Y al restarle esas deducciones yo obtengo un valor que es mi renta imponible. Y a esa renta imponible yo le aplico el porcentaje de impuesto dependiendo del régimen en el que me encuentro inscrito. Y al aplicarle la tasa del impuesto a la renta imponible me da como resultado el valor de impuesto que yo tengo que reportar y tengo que pagar, ¿sí? En las fechas estipuladas que la ley de actualización tributaria y la superintendencia administrativa me permite o establece. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Estamos claros? ¿No hay dudas? Vamos a continuar. Luego de haber tenido el esquema y haber visto cómo funciona el impuesto sobre la renta de una manera muy general, vamos a entrar ahora sí a los términos aplicables más importantes que tiene la ley de actualización tributaria en materia del impuesto sobre la renta, como lo son la renta bruta, la renta exenta, los gastos deducibles y los gastos no deducibles, y vamos a ir definiendo cada uno de ellos. Entonces, la renta nos dice acá que es la ganancia periódica, ¿sí? La renta va a ser todos los ingresos que año con año vamos sumando. Entonces, para definir la renta, ¿sí? Vamos a decir que la renta va a ser todo dinero que una persona o empresa gana por sus actividades como ventas de bienes o servicios o versiones y que deben de ser reportados para el pago del impuesto. ¿Sí? Entonces, en la primera gráfica mirábamos que renta la definida que es una ganancia periódica, ¿sí? Entonces, en la definición técnica de la renta, vamos a decir que es todo dinero que una persona o empresa gana por sus actividades de ventas de bienes o servicios o inversiones de cualquier otro tipo de actividad comercial a la que se dedique, que desempeñe y desenvuelva, y que deben de ser reportados o que están afectos para el pago del impuesto. Sí, es una ganancia periódica porque es el ingreso que vamos obteniendo de una manera constante, ya sea dentro del mismo periodo fiscal o entre varios periodos fiscales. ¿Sí? Entonces, un
un ejemplo de, mm, de renta. Vamos a decir que, por ejemplo, imaginemos que tenemos un pequeño negocio de venta de artículos electrónicos. ¿Sí? Entonces, durante un año o durante el periodo fiscal, nuestros ingresos totales por la venta de nuestros artículos electrónicos, que es nuestra actividad económica principal, ¿sí? Asciende nuestra cantidad o nuestro total de ventas en ese periodo fiscal va a ascender o es de 100,000 quetzales. ¿Sí? Entonces, esos 100,000 quetzales o esa cantidad de dinero fue la que ganó nuestro negocio y a eso se le considera renta. ¿Sí? Eh, Se le considera renta porque a pesar de que acá en el ejemplo tenemos una cantidad específica, pero la renta puede ir variando. Un mes puedo tener una cierta cantidad de ingresos, al siguiente mes puede aumentar y al siguiente mes puede disminuir y así sucesivamente. Entonces, a todo ingreso que perciba la entidad le vamos a llamar renta. ¿Estamos claros con lo que es renta? ¿Dudas? Ok. Si no hay dudas con lo que es renta, también la podemos definir como que es o se va a referir o se refiere a los ingresos totales de una persona o de una empresa que obtiene en un periodo determinado, que en ese caso sería el periodo fiscal. ¿Sí? La renta, creo que acá lo van a entender mejor, la renta son ingresos que pueden incluir diferentes fuentes, ¿sí? Y que incluso pueden ser ingresos que no son de la actividad económica principal. Entonces, en el caso del ejemplo que yo les pongo, de ejemplo de un almacén de ropa, entonces la renta la renta significa el total de ingresos obtenidos por una empresa, no independientemente de si es del giro del negocio o no. Entonces, la renta va a comprender los ingresos obtenidos por la venta de ropa, los ingresos obtenidos por los intereses que yo gané por tener mi cuenta en el banco, por los ingresos obtenidos por la venta de un vehículo que se tenía ahí, etcétera. ¿Sí? ¿Comprendimos de mejor manera qué es renta? ¿Dudas? Sí, Lick, ¿Sí? ahí estamos ahí ya un poco más claro. Ok, Sí, un poco más claro con eso de, por lo menos perfecto. ahorita ya de todo lo que es la renta, ¿va? Que ahí sí que no importa, Sí, acá la renta, digamos que la renta no discrimina. Acá sí, sea por sea venta de de, algo exactamente, o por cualquier cualquier cosa, cosa. simplemente es una ganancia Excelente. y al final tiene un ¿cómo se llama? Un porcentaje. Correcto. Acá, independientemente de si es del giro del negocio o no, todo ingreso que perciba la entidad va a ser renta. Ya después se va a categorizar en De qué, IVA, así que tenemos que pagar. exactamente. Ya después se va a categorizar en las diferentes tasas de las categorías de renta que establece el ISR. El otro punto importante o el otro término aplicable es la renta bruta, que la renta bruta nos habla que son los ingresos por la venta de bienes o servicios. Entonces, la renta bruta nosotros la vamos a definir que es el total de ingresos obtenidos antes de descontarle los costos y gastos deducibles.
en los que se ha incurrido para obtener dichos ingresos. ¿Sí? Entonces, la renta bruta, si nosotros nos fijamos, acá sí ya va a haber una distinción, porque yo no le puedo restar los costos y gastos deducibles a ingresos que no son de la actividad económica principal del negocio. ¿Sí? Entonces acá sí existe una separación de lo que es, o una diferencia clara de lo que es renta y de lo que es renta bruta. Renta comprende todos los ingresos, independientemente de su fuente. ¿Sí? Renta bruta comprende únicamente los ingresos de las actividades ordinarias, los ingresos del giro del negocio o los ingresos de la actividad económica principal. ¿Sí? A los cuales se le restan los gastos y costos. O sea que en este ejemplo del diagrama, estos ingresos obtenidos durante el periodo fiscal van a ser nuestra renta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a estos ingresos son a los que nosotros le vamos a restar nuestros gastos deducibles. ¿Estamos claros ahí? ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes, con la renta bruta? ¿Ah? Por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar acá. Solo déjenme enviarles captura de este diagrama para que ustedes lo tengan ahí presente, de que nos quedamos en el punto de la renta bruta. ¿Sí? Ok. Entonces, el próximo martes, ya que nos toca clase presencial, vamos a seguir desarrollando este diagrama que venimos desarrollando para definir los términos aplicables. El próximo día de clases iniciamos a partir de la renta exenta. ¿Sí? Vamos a ir ya, y si nos da tiempo, iniciamos la parte práctica ya de forma presencial. Consejo, lleven su calculadora, empiecen a llevar ya su calculadora para ir haciendo los cálculos que no van a ser tan complejos, únicamente para efectos de los ejercicios que vamos a trabajar en clase. No necesariamente tiene que ser una calculadora científica, únicamente que les ayude a sumar y restar. ¿Sí? Está bien para poder iniciar. Entonces nos vamos a quedar acá. Recuerdan, nos tocan las rentas exentas el próximo día de clases. Solo los quiero molestar que puedan activar su cámara, los que no la tienen activa, para tomar la última captura de pantalla de la asistencia. Y les tengo que trasladar el enlace de la primera clase grabada. Entonces los voy a molestar que me regalen una sonrisa para sus cámaras a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias a ustedes. Solo denme un minutito más. Les envío el enlace de grabación. Me busca por acá. Entonces, a más tardar, más noche, dependiendo de cómo funciona el internet, porque es que cuando llueve se pone muy lento. Les estaría enviando más tarde la grabación de la clase de hoy. Si no, sería el día de mañana también por la noche. Pues, por favor, ahí está el link. Les trasladé el link y les trasladé la captura del diagrama que iniciamos a desarrollar el día de hoy. Entonces,
Para mí ha sido un gusto estar con ustedes un martes más. Si Dios quiere, nos vemos el próximo martes de manera presencial. Entonces, que tengan una feliz noche. Lick, disculpe, solo una pregunta. ¿Sí? Teníamos una tarea pendiente que también tenía el 31, pero no sé si era para hoy. Es que para ayer, perdón, es que nosotros recordamos que sí nos había dicho usted que cuando termináramos estos temas, usted iba a activarla otra vez o no. ¿O me Correcto, confundí? correcto. Sí, disculpen, disculpen, se me había olvidado eso. Esa era una actividad ya que terminábamos la teoría que iniciamos acerca de las definiciones de la contabilidad. Se las voy a mostrar acá. ¿Qué es lo que tienen que hacer básicamente? Básicamente es lo que tienen que hacer es lo que el ejercicio que hicimos en clase, con sus propias palabras, definir o colocar una definición de qué es contabilidad. No sé si pueden ver pantalla ahí. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer es colocar con sus propias palabras qué es contabilidad y para qué sirve la contabilidad. ¿Sí? Entonces, esta tarea yo la había puesto en la plataforma el 31 porque también la atendían de tarea los estudiantes de fin de semana. Entonces, por eso tenía esa fecha. Pero para ustedes la fecha de entrega va a ser el próximo lunes. Así que prácticamente tienen una semana para poder desarrollar bien su definición. ¿Qué fecha tenemos el próximo lunes? Tenemos lunes 7. Tenemos 7. Ok, Una pregunta, gracias. Lick. ¿Hay un límite de párrafos o de hojas o algo, o solo es un concepto nuestro ya, es criterio nuestro? Sí, ahí es criterio nuestro. Incluso ustedes podrían imprimir esta hoja y escribir su comentario acá en estos espacios. ¿Sí? No tiene que ser 5 o 10 hojas, sino que con esta hoja es suficiente. Ustedes pueden imprimir su hoja esta, escriben ahí su definición o pues, si pueden hacerlo a computadora, también pueden hacerlo, es válido. Lo que yo quiero es que sean sus propias palabras con las que definan qué es contabilidad y para qué sirve, ¿sí? Bueno, esa la voy a activar en la plataforma. Lo que pasa es de que yo esa cabalmente la estaba haciendo en la empresa, tengo el archivo en la compu de la empresa. Intenté subirlo, pero no me dejaba, ¿no? Tal vez por lo de la fecha. Ahí está, ahí está. Ya quedó de una vez para la fecha de entrega, 7 de agosto a las 11:55. Tienen para subirlo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, muy bien, gracias, Lick. Para servirles. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos claros? Ok, perfecto. Entonces, ahora sí, les deseo muy buena noche y primero Dios nos miramos el próximo martes. Gracias, Lick.